En una sesión anterior vimos cómo construimos el histograma de frecuencias para los datos que simulamos para la variable de salida flujo de caja libre. Recordemos que el histograma es una alternativa adicional a la tabla dinámica para resumir los datos, pero esta vez utilizando unos intervalos bajo el cual agrupamos los datos como se han ido presentando en las 1000 simulaciones. En este caso vemos que para cada intervalo tenemos una diferente agrupación de datos y que una vez construido esto pudimos hallar y calcular probabilidades tal y cual lo hicimos con la tabla dinámica, que fue donde pudimos construir la distribución de probabilidades empíricas para la variable de salida flujo de caja libre. Adicionalmente hicimos el histograma del flujo de caja libre con el fin de determinar desde el punto de vista gráfico si esta distribución era posible representarla o ajustarla a una distribución normal en la cual esta representaría una campana. Pues, gráficamente vemos que sería posible circunscribir una especie de campana alrededor de estos datos tal y como lo hemos presentado, y de tal manera pues podríamos hacer unas pruebas para asumir o tener como supuesto que el comportamiento del flujo de caja libre tiene una distribución normal, pero esto lo vamos a ver más adelante. En esta sesión vamos a analizar cómo a partir de los datos que hemos calculado vamos a introducir una medida de riesgo. Esta medida de riesgo simplemente va a ser determinada por un cálculo bastante conocido que lo va a determinar el concepto del valor en riesgo. Recordemos un poco, la teoría del riesgo es una teoría que está directamente asociada al enfoque probabilístico que estamos analizando, y es simplemente aquellas situaciones sobre las cuales tenemos información pero que tenemos una probabilidad asociada. Recordemos que puede ser una probabilidad alta o una probabilidad baja de ocurrencia, y ese nivel de probabilidad me puede estar determinando un nivel de riesgo. Desde un punto de vista ya más aplicado, podríamos decir que podría existir una pérdida, y esa pérdida obviamente tiene una probabilidad de ocurrencia, pero esta pérdida estaría asociada al comportamiento directo de la variabilidad de las variables de entrada. Eso es lo que conocemos como dispersión. Ya en un modelo financiero el riesgo tenemos que tener presente que lo van a introducir siempre las variables independientes, pero que se va a medir sobre la variable de salida. Es decir, vamos a medir el impacto que tienen el comportamiento de las variables de entrada sobre las variables de salida desde el punto de vista de riesgo. Para esto vamos a hacer previamente un análisis estadístico. Vamos a hacer un cálculo de distribución de frecuencias, un cálculo de probabilidades y el cálculo del VAR no paramétrico. Recordemos que es no paramétrico porque simplemente estamos utilizando los datos históricos de las variables de entrada, y con estos datos históricos hemos hecho una simulación para construir un conjunto de 1000 datos del flujo de caja libre. También recordemos que tanto el análisis descriptivo como la distribución de frecuencias y el cálculo de probabilidades ya están realizados, y en sesiones anteriores se identificó cómo hacerlo. Ahora, para el cálculo del VAR vamos a recurrir a unas funciones nuevas, a unas funciones adicionales, las cuales nos van a permitir llegar a este valor. Específicamente, el VAR representará la probabilidad de pérdida, la probabilidad de un peor escenario que puede tener un modelo financiero. Nosotros vamos a utilizar el VAR como una medida de riesgo. Vamos a hablar siempre sobre un peor escenario en un horizonte de tiempo y con un nivel de confianza determinado. Recordemos que el nivel de confianza simplemente estará definido por que estamos utilizando el cálculo estocástico, es decir, estamos trabajando bajo incertidumbre, y por tal motivo es posible que uno se pueda hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto puedo perder con una probabilidad del 95% en un horizonte preestablecido? O también se puede decir con un 99% de confianza cuál es la máxima pérdida posible al final del próximo día. Y en general hay varias expresiones como las que vemos en pantalla, en las cuales el VAR simplemente representará una medida de riesgo, y esa medida de riesgo tendrá siempre un nivel de probabilidad o un nivel de confianza asociado. Vamos a ver entonces cómo podríamos lograr este cálculo
en el Excel. Es bastante simple. Aquí es donde hemos escrito riesgo, pues vamos a introducir el cálculo del VAR. Entonces el VAR tendrá simplemente asociado un nivel de confianza. Ese nivel de confianza tenemos que decir que es un número entre 0 y 100%, 0 y un 99%. Tenemos que ser muy claros, y es que acá no se puede garantizar un 100%, puesto que estamos trabajando con datos que hacen parte de un comportamiento, una extracción muestral. No tenemos absolutamente toda la población analizada, y por tal motivo nunca encontraremos un nivel de confianza del 0%, si el del 100%, puesto que ya estaríamos hablando de un enfoque totalmente determinístico. En este caso, en términos generales, se utilizan dos niveles de confianza, que son el 95 o el 99%. Para nuestro caso vamos a utilizar el 95%. Ahora bien, el VAR, que el VAR es una abreviatura de algo que conocemos como valor, valor en riesgo, o value at risk, que viene del inglés. Simplemente entonces será el escenario, el peor escenario asociado a un 95%, y ese peor escenario simplemente nos va a representar el valor mínimo que estamos analizando de una muestra de datos. Para entender esto del nivel de confianza, simplemente vamos a hacer la fórmula, una fórmula que en anteriores versiones del Excel conocíamos como percentil. En este caso ya hay una modificación a estas funciones. Aparecen el excluido y el incluido, y en algunas versiones se mantiene pues el percentil, puesto que es una función que se ha venido utilizando. Para nuestro caso, si contamos con estas dos funciones, vamos a utilizar el percentil.inc, que es un valor que incluye los valores de 0 y 1. En este caso, entonces vamos a proceder a construir la función. Esta función es bastante simple. El primer argumento es matriz. A ese argumento siempre nos vamos a referir a la muestra total de datos del flujo de cada libre que hemos previamente ordenado, y K simplemente va a ser un nivel de confianza determinado. Ahora tenemos que tener presente que el nivel de confianza tenemos que entenderlo de una manera adecuada para que no incurramos en un error de interpretación. En estos momentos, si hacemos referencia acá como al 95%, diríamos entonces que el VAR asociado es de 432.704. ¿Qué ha hecho en este momento la función? Simplemente ha tomado los datos del flujo de caja libre como un 100%, ha calculado el 95% de los datos, y se ha ubicado en el dato inmediatamente siguiente. En este caso tenemos 1000 datos, porque hicimos 1000 simulaciones. El 95% de estos 1000 datos será entonces 950, y si nos paráramos allí en el dato número 950, nos daríamos cuenta que el dato pues inmediatamente siguiente sería 447.484. En este caso sería el percentil 95 que hemos calculado. Sin embargo, nosotros no estamos buscando el percentil 95, sino el percentil 5. Simplemente eso es lo que representa el nivel de confianza. Entonces tendríamos que modificar la función y ponerle en el argumento K, en vez de hacerle la referencia directa al nivel de confianza, tenemos que modificar ese nivel de confianza y le ponemos ese K, le restamos simplemente 1 menos ese nivel de confianza, y ya será diferente la interpretación que le demos a este dato. En este caso, este es el dato que hemos estado buscando, porque simplemente, ¿qué está haciendo la función ya con esta modificación? Está tomando el 95% de los datos, pero ya lo está tomando de una manera
diferente, simplemente está diciendo en este caso que ha obviado el 5% de los datos de la muestra y se ha quedado con el 95% para determinar el nivel mínimo o el nivel máximo de pérdida que pudiéramos hallar. ¿Cómo lo haríamos visualmente para poder entender el cálculo que acabamos de hacer? Simplemente nos vamos a la muestra ordenada y identificamos el 5% de los datos de una muestra de 1000, será entonces 50. Esos 50 datos los contamos hasta que el contador numérico se pare en 50. Los voy a resaltar en amarillo simplemente para identificar que el dato número 51 será nuestro bar, puesto que allí, a partir de allí, se inicia el 95% restante de nuestra muestra de flujo de caja libre. Y si analizáramos la muestra desde este 5.412.556, pues este sería nuestro mínimo, ya que hemos eliminado estos datos dentro del análisis. Entonces este sería nuestro bar. Lo vamos a comparar con el que acabamos de calcular desde el punto de vista de la fórmula, y a pesar de que hay una diferencia, tenemos que entender que esa diferencia simplemente es por la forma como se calculan, pero ambos cálculos son exactamente lo que estamos buscando, que es el bar, solo que aquí lo hicimos a través de una función, mientras que aquí lo hicimos desde el punto de vista de la muestra. Pero nos vamos a quedar entonces con este dato que será el bar. Recordemos entonces cómo lo aplicamos. Simplemente tomamos como matriz todos los valores del flujo de caja ordenado y el argumento K, que de acuerdo a las definiciones de la norma es el valor del percentil entre 0 y 1 inclusive. Nosotros que necesitamos sacar de la muestra el 5% de los datos. Eso es lo que nos está diciendo este K. ¿Cuántos datos quiere sacar de la muestra? Nosotros decimos en este caso que queremos sacar el 5%, y por eso es que podemos decir tranquilamente que el nivel de confianza asociado a este bar es del 95%. La primera interpretación que uno podría hacer de este valor es que con un 95% de confianza, el bar o el peor escenario asociado de flujo de caja libre será 5.413.203,65. Ahora bien, podemos hacer una reexpresión de ese bar en términos porcentuales, y esos términos porcentuales serán con respecto a la media que ya hemos determinado. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Simplemente compararíamos este bar con respecto a la media. Simplemente llegamos y dividimos el bar que calculamos sobre el valor medio, que lo tenemos, recordemos, de los cálculos estadísticos, y le restamos -1 haciendo como un cálculo de variación. Al calcular esa variación estamos identificando que el bar porcentual es de 102%. ¿Qué quiere decir en estos momentos? Que con un nivel de confianza del 95%, el bar asociado al flujo de caja libre es del 102% con respecto a la media. Esto realmente es una medida bastante alta, porque uno quisiera buscar aquí bar bastante pequeños. Este bar, entre más cercano se encuentra a 0, pues será un bar más digamos, importante para un analista, ya que no representará mayor riesgo. Estos bares en los cuales se encuentra un porcentaje bastante alto, como el que estamos viendo en pantalla, pues implican una preocupación adicional acerca de lo que hemos ya concluido con este análisis, en el cual vimos que la media de este modelo pues es un valor igual a 2.678.147, que es negativo y que implica una pérdida. El bar lo que hace es confirmar que este es una inversión bastante riesgosa, que así como te puede dar algún nivel de ganancia, también te puede dar un nivel bastante alto de pérdida, y este nivel, el nivel máximo de pérdida con un nivel de confianza del 95%, serán estos 5.413.000
203 pesos.